quiero mostrar Santiago 4:7. Santiago 4:7, búsquelo todo, sí, con calma, vamos a buscarlo. Si no termino hoy, termino el domingo que viene, no importa, pero vamos a empezar con este tema que me llena el corazón y que nos va a ayudar, nos va a dar herramientas. El próximo domingo predica el pastor Luis. Ya le había dicho que iba a predicar el pastor Luis, así que vamos a estar escuchando a pastor Luis, que Dios me lo bendiga. Después tendremos a la pastora Erin también y después yo volveré, pero hoy quiero empezar esto. Santiago 4:7 dice, y es cortico: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cuál es la mejor parte de este versículo? El final. Y huirá de vosotros, esa es la mejor parte. Pero ¿cómo vamos a llegar a la última parte? Atendiendo a la primera parte del verso. Escuche esto con calma. La autoridad espiritual, de eso voy a hablar hoy. ¿Cómo nace la autoridad espiritual? No nace de enfrentar al diablo, sino de vivir completamente sometidos a Dios. Vivimos en una generación fascinada con el poder espiritual. ¿Usted sabe cuál es uno de los en televisión? ¿Usted sabe cuáles son los programas de mayor rating en televisión nacional al empezar el día? Los programas de aquellos que echan las cartas y que leen el horóscopo. Esos son los programas más vistos en televisión nacional. Porque la gente quiere tener un poder, quiere tener algo espiritual. Eso está muy apegado a nuestros seres, como seres humanos. Eso a la gente le gusta, lo que es poder, lo que es la autoridad, lo que es entender el mundo espiritual. Muchos buscan fórmulas para reprender demonios, romper cadenas o ejercer autoridad sobre las fuerzas del mal. ¿Eso está mal? No. ¿Es necesario? Debemos entenderlo, pero mira lo que voy. Sin embargo, cuando abrimos las Escrituras, descubrimos que Dios establece un orden completamente diferente. Santiago no comienza diciendo resistí al diablo. Antes de hablar de resistencia, habla de rendición. Diga conmigo, rendición. Antes de hablar de guerra, habla de obediencia. Antes de hablar de autoridad, habla de sumisión. Vamos a repetir esto que son ideas centrales. Diga conmigo, antes de hablar de guerra, habla de obediencia. Antes de hablar de autoridad, habla de sumisión. El problema de muchos creyentes es que quieren ejercer autoridad sin vivir bajo autoridad. La autoridad espiritual nunca comienza enfrentando al enemigo. Siempre comienza rindiéndose delante de Dios. Y por aquí voy a empezar. ¿Por qué es importante este tema? Porque tú eres un ser espiritual. Tú eres hijo de Dios, hija de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros pertenecemos a un mundo que no se ve, pero está presente. Nuestros ojos no ven el mundo espiritual, pero estamos dentro de un gobierno espiritual. El gobierno divino, diga divino. El gobierno divino, el gobierno de Dios. Hay ángeles, hay demonios, hay seres espirituales. Hay una vida física que está determinada mucho por lo espiritual. Entonces, que el cristiano tiene que aprender a moverse en ese mundo espiritual. Porque usted es un hijo de Dios y al final cuando dejemos este cuerpo así, ¿no? Bonito, esbelto, alto como el mío, con chocolates y cuadrados así. Cuando dejemos este caparazón, nuestro ser irá ¿a dónde? Al Señor. Diga conmigo, todo es espiritual. Pero estamos de paso por aquí. Entonces, entender esa autoridad espiritual, cómo me muevo en lo espiritual, cómo yo puedo desarrollar en mi vida la autoridad espiritual es fundamental. Porque todo lo que pasa en nuestra vida va a depender de lo espiritual. Y todo lo que logremos en nuestra vida va a depender de lo espiritual. Y entender la autoridad espiritual es súper importante en el cristiano para vencer en su trabajo, en su matrimonio, en su vida laboral, en su vida de profesor, de maestro. Porque todo lo que hagáis, hacedlo para el Señor. No hay vida secular y vida espiritual. Eso es falso. Nuestra vida es una sola. Cuando usted es maestra, usted no está, no, yo voy a mi trabajo secular. No, un hijo de Dios va a dar clases. Esa es su vida. Usted transmite espíritu cuando enseña las matemáticas. Usted transmite espíritu también cuando usted enseña química, otra materia. Si usted es una persona que trabaja en el área, en la barbería, vamos a poner barbería. Que pastor, que tiene que ver la barbería con lo espiritual, mucho.
Primero, porque usted le toca la cabeza a todo el mundo y usted le puede reprender y ministrar. Porque usted escucha los chismes de todo el mundo. Mire, ¿dónde hay chisme? En los salones de belleza. Eso es lo bello de un salón de belleza. El que no tiene trabajo va y mire los chismes. El chisme del barrio. Mire, y son todos los cuentos del barrio. ¿Qué mejor lugar para predicarle a Cristo en una barbería? Entonces, cuando tú estás cortando pelo y le estás diciendo a tu cliente, pero no se desanime, señor, hay esperanza en Dios, estás ejerciendo tu trabajo con poder espiritual. Cuando tú estás trabajando manejando un carro y llevando reparto, tú estás llegando a gente que con tu sonrisa le puedes ministrar vida. Cuando usted trabaja en la política, en el gobierno o en el gobierno de la ciudad, no, es que ese es un trabajo mundano. No, hacer política es una de las cosas más importantes, porque en la política se define cómo usted paga la luz, cómo paga el agua. Entonces, cuando yo estoy ahí, estoy ejerciendo mi vida es una sola. Y yo, como lo dije en estos días, no se trata de ser un profesor cristiano, soy un cristiano que ejerzo como profesor, aleluya. No, que yo soy un empresario y Alexander maneja un camión que es espiritual. Sí, va a tener mucho espiritual porque el traslado, los negocios que él hace, le da comida a otro y le lleva bienestar a otras personas. Y cada persona que se atraviesa en tu empresa, tu sonrisa, tu palabra, le puede bendecir y le puede cambiar la vida. De manera que usted es lo que es donde esté. Donde usted es cristiano, hijo de Dios primero y después lo demás. No, pastor, que yo saqué 3 títulos. Me alegra, porque usted primero es hijo de Dios. La primera nacionalidad suya y mía es hijo de Dios. Y donde quiera que vamos estamos llevando lo espiritual. Aún en el ejército, por lo menos, si el desfile está allá, él es cristiano primero. ¿Por qué? Porque eso que él hace es brindarle un servicio a la comunidad. Y cuando la comunidad es bendecida por una gente honesta, es bendecida, es ministrada. Diga conmigo, tengo una vida. Entonces todo es espiritual. Yo tengo que saber cómo moverme en ese ámbito. Y en el ámbito espiritual tenemos 2 realidades: la buena y la mala. Tenemos a la buena, que es Dios y sus ángeles, y también tenemos seres invisibles que no tienen cuerpo, que están gobernados por Satanás, que existen, ¿saben? No es para meterle, existen, y esas fuerzas oscuras se van a oponer a todo lo que tú quieras lograr y te van a tratar de hacer tropezar. No te pueden poseer porque tú eres un hijo de Dios, pero te pueden poner tropiezos. Voy a poner un ejemplo. ¿Usted no le ha pasado un día que usted llega a su trabajo así feliz y contento y el jefe suyo, que usted sabe que no es hijo de Dios ni creyente, está como endemoniado? Y usted dice, hombre, yo le hablé y me regañó. Pues a veces no es que está endemoniado, pero sí todas esas fuerzas oscuras para molestarte el día le llenan la cabeza de cosas. Porque los demonios hablan al oído. Sus ángeles nos van a susurrar. Los demonios le susurran cosas a la gente para que se mate, se quite la vida. ¿Cuántos casos hemos conocido de personas que han sido reseñadas en las noticias que dicen, ¿por qué mató a su esposa? Y dicen, yo escuché una voz que me dijo, mátala. Y puede ser que tenga razones biológicas y psiquiátricas, pero los demonios le hablan a las personas que hagan el mal, porque estamos en un mundo invisible donde hay fuerzas buenas y fuerzas malas. La Biblia dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas, mejor dicho, fuimos trasladados de las tinieblas al reino de la luz. Tengo que corregir eso porque hay gente que decimos que Él nos sacó del reino de las tinieblas al reino de la luz. No existe la traducción reino. Satanás no tiene, es un área. El único reino verdadero que pertenece es el reino de Jesucristo, Señor de señores, el ganador y el vencedor. Gloria a Jesús. Nos sacó de las tinieblas al reino de la luz. Porque usted y yo vivíamos ahí. Es más, teníamos un código postal ahí en el reino de las tinieblas. 34 infiernos, 3608. Sin Cristo. Pero el día que usted conoció a Jesucristo, su código postal se estableció en el cielo. Es ciudadano del cielo. Su ciudadanía viene de Dios. Y ahora tu nombre está escrito en el libro de la vida. Dele gloria a Dios. Usted es propiedad del Rey de Reyes, Señor de señores. Entonces, este tema de la autoridad tenemos que manejarlo. Y Santiago te da las claves. Parece mentira, un versículo dice tanto. Pero Santiago te habla. Y vamos a empezar a mirar lo siguiente. Número 1. La autoridad espiritual comienza con la sumisión a Dios. Fíjate que el versículo de Santiago comienza diciendo que someteos pues a Dios. Esto está antes de que el diablo huya. Empieza diciendo, sométanse a Dios. Abrace a alguien y dígale, sométete a Dios.
comienza hablando es de someterse a Dios. No comienza diciendo échale aceite. No comienza diciendo grita al diablo y repréndelo. No comienza diciendo, en mi época de joven había una canción que dice machácale la cabeza al diablo, decía la canción. Y machácale, machácale, machácale la cabeza, y machácale, y la gente hacía machácale, 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 y aquel talón que dolía y el diablo seguía ahí. Porque los que cantaban machácale la cabeza al diablo estaban en desobediencia. La base de tu autoridad espiritual comienza con el sometimiento a Dios. No es los gritos, no es el aceite, no es el agua bendita, para los que creen en eso, no es el cordón rojo, no es la pata de conejo en la puerta, no es la mata de palma ungida por el sacerdote que se cuelga, no es las pulseras rojas de pepitas que el santero le echó la bendición. La base de nuestra autoridad divina comienza sometiéndome al Dios Todopoderoso. Por lo tanto, aunque yo grite, reprenda, eche aceite, ve acá José, venga. José dice, pastor, ven, ora por mí, que Satanás me tiene. Y empiezo yo, venga, Señor, oremos, Señor, sácalo, echa el aceite en el nombre de Jesús, saca los demonios, sácalo, levanta el pie, sácalo, fuera, Satanás, de la vuelta, ay, en el nombre de Jesús, sácalo, grita, hermano. Yo puedo hacer todo eso y yo no critico. Si usted lo hace, y a mí me ha tocado sacar demonios. Y hay gente que uno le ora así y le echo aceite. Pero si mi hermanito José no está sometido a Dios voluntariamente, usted puede botar la garganta. Usted puede echar aceite batel, aceite de coco o aceite de oliva. Y él va a estar igual. Porque la base de la autoridad espiritual no comienza con los gritos. Comienza con el sometimiento a Dios. Siéntese. Vamos a poner las cosas claras por ahí. Esto no significa que no hay que orar, que no hay que echar aceite. Pero le cuento esto. Una vez, hace tiempo, estaba yo, unos muchachos más jovencitos. Ahorita estoy joven, pero estaba más joven. Y estaba una persona con un demonio, una muchacha. Bueno. Entonces, Jacobo, ore, pues unos muchachos. Para mí no me da miedo eso, ni me da. Yo no me meto en cosas extrañas, pero si se meten conmigo, me va a encontrar. Voy a orar y te voy a reprender y te voy a liberar. Pero no ando de casa fantasma, viendo un demonio en cada pocillo, tampoco. Pero ese día me dijeron, ora. Sí, porque hay gente que ve demonios en todo. El espíritu del colgate, el espíritu del aceite, el espíritu del sartén. No, hermano, tampoco todo. Bueno, entonces yo fui a orar. Y la muchacha estaba así como con un ojo virado, dirían los puertorriqueños, y como hablando raro. Y dije, pues sí, tendrá como un demonio chacarrero, de esos de demonios rasos. Pero yo le pregunté a la mamá, mira, ¿y esa muchacha ya recibió a Cristo? No, ella no ha querido. Bueno, entonces yo pasé, dale agua, por favor. Sí. Cuando ya volvió en sí, yo le dije el nombre de ella. Mira, ¿cómo está? ¿Tú quieres a Cristo en tu corazón? Sí, ore por mí. ¿Usted quiere recibir a Jesús? Sí, yo necesito a Cristo. Bueno, haga conmigo la oración. Se entregó a Cristo. ¿Ya? Después que se entregó al Señor, oré. Y adiós, demonio chacarrero. Porque perdió la autoridad. Pero yo puedo haber pasado 7 horas sacándole el demonio a ella, y si ella no se rinde a Cristo, ella sigue atada. Porque la base de la autoridad espiritual, diga conmigo, es la sumisión. Vamos a hablar un poco más de esto. Entonces, fíjense, la palabra someteos, empezamos con esa palabra hoy, vamos a hablar de sometimiento hoy. Ese someteos a Dios significa ponerse voluntariamente bajo autoridad. ¿Qué significa esa palabra? Significa ponerse, ya ahí está la cosa. Diga, voluntariamente. Hay una gran diferencia. Que yo le diga, Sailí, póngase de pie. Hágame el favor y se pone de pie. Entonces ella se para, no párese, porque le toca, pero por dentro está sentada. Eso no funciona ante Dios. Nosotros a veces nos llenamos la boca y decimos, estoy en obediencia, hasta que el cuerpo aguante. O sea, nos ponemos de pie por fuera,
Pero por dentro yo sigo sentado. Dios nos está pidiendo, si te vas a parar, te vas a parar. Y por dentro también te vas a parar ante mí. Y eso requiere morir como hizo Cristo en el Getsemaní, en esa oración. Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí hay sometimiento. Y cuando usted entra en ese nivel, o yo entro en ese nivel y lo practico, porque va a ser toda la vida hasta que Cristo venga, entonces estoy bajo la autoridad del Padre. Puede sentarse. Entonces la palabra sometimiento tiene que ver con ponerse voluntariamente bajo autoridad, alinearse bajo un superior, aceptar órdenes, aceptar dirección. Aquí entre nos, a nosotros los hispanos no nos cuesta eso nada. Para nosotros sí es facilito, ¿sabe? Mire, eso es una cosa tan fácil. Ponernos bajo la autoridad. Y bueno, eso es una cosa que va como en el ADN hispano. Hacerle caso a la autoridad. Eso es fácil, ¿verdad? No, no es fácil, hermano. Entonces, alinearse bajo un superior y rendirse al gobierno de otro. En este caso, ¿cuál es el gobierno? El de Dios. Entonces dice, la autoridad espiritual siempre fluye desde la autoridad de Dios. Usted no tiene autoridad por usted misma, usted mismo. La autoridad que yo pueda ejercer es delegada de Dios. Y yo la recibo cuando me someto voluntariamente a su gobierno, a sus mandatos, a sus enseñanzas y a hacer su voluntad. Pero cuando lo hago con mi corazón, diga conmigo, con mi corazón, de buena gana, no empujado, no en regañadienta. Y yo no le estoy diciendo que nosotros somos perfectos y que siempre nos sometemos voluntariamente a Dios. Hay cosas que tardan más, otras tardan menos. Pero lo importante es que yo todos los días pueda ir ante el Señor y someter mi corazón y rendirme ante Él y decirle, Señor, ¿en qué áreas de mi vida necesito someterme a ti? Porque esa será la base de que usted y yo podamos verdaderamente vivir bajo la autoridad divina y poder caminar en autoridad. Dice aquí, vamos a poner un ejemplo, el centurión de Capernaum, Mateo 8, 5 al 10. No comenzó diciendo que tenía autoridad, sino que estaba bajo autoridad. Jesús admiró su fe. La autoridad nace de la sumisión. Esta historia, la Biblia dice que este centurión fue, buscó a Jesús y le dijo, mire, yo necesito que tú sanes a un siervo que yo tengo. Y Jesús dijo, bueno, vamos pues. Y él le dijo, no necesito que tú vayas, Jesús. Solo da la palabra, y él mismo se explica, porque yo soy una persona bajo autoridad, diga, bajo autoridad. Y yo tengo soldados bajo mi dominio. Y a quien yo le digo, vaya, van. Y al que yo le digo, venga, viene. Y al que yo le digo, siéntese, siéntese. De manera, Jesús, que con que tú lo digas, mi siervo se sanará. Y Jesús dijo, wow, no he visto tanta fe. Oh, hermano, y aquí entra otro elemento. Autoridad tiene que ver con fe. Porque Jesús no dijo, yo nunca había visto una persona tan capaz de someterse a la autoridad. Jesús dijo, nunca había visto tanta fe. Porque cuando usted está bajo la autoridad, sometido a la autoridad de Dios, sometido a lo que Él dice, sometido a su propósito, usted y yo, es porque hemos decidido vivir por fe. Porque el Rey nuestro nos va a dar órdenes que no entendemos. Porque el Señor nuestro nos dice cosas a veces que no nos entran a la cabeza. Porque el Señor nuestro nos dice cosas a veces que no tienen lógicas. Porque el Señor no te habla para que tú le entiendas todo. El Señor no te habla para que Él te tenga que explicar todo. El Señor no nos habla para darnos razones a nosotros. A veces nos habla y tenemos que obedecer. Pero en esa obediencia se manifiesta la fe. Y el justo por la fe vivirá. Y es en la fe donde vemos la mano de Dios a nuestro favor. Hay milagros que no se han desatado porque hay gente que no está bajo autoridad. Hay provisión que no ha llegado porque hay áreas de tu vida que no están sometidas a Dios. Hay áreas de tu vida donde el enemigo te tiene dándote coscorrones porque no la has sometido al Señor. Pero cuando cuando yo someta esa área del Señor a su voluntad, el enemigo será derrotado, la provisión vendrá y el milagro se va a manifestar. Y no te está pidiendo Dios cuántas horas vas a orar, sino cuán dispuesto estás a someterse a su autoridad. Si el hombre le dijo, no, da la palabra y será sano. Y se fue sano en esa misma hora. Jesús no tuvo que ir. Jesús no tuvo que gritar. Jesús no tuvo que correr para allá. Solamente dijo, sé sano. Y se sanó.
Porque en el reino de Dios todo se mueve por autoridad, obediencia, sujeción al gobierno del Señor. Cuando hay áreas en nuestra vida que no están alineadas a la palabra de Dios, el enemigo toma ventaja y bloquea muchas de tus bendiciones, mucho de tu bienestar. No porque tenga más autoridad que Dios, sino porque estamos fuera de esa autoridad. Cuando hay áreas en nuestra vida que no le hemos rendido al Señor, el enemigo se aprovecha para bloquear cosas y traer pesos innecesarios. Y le voy a poner otro ejemplo en esta parte de someternos a Dios, de someternos a autoridad. Estaba leyendo las bodas de Caná de Galilea. Y recordemos que Jesucristo estaba en un matrimonio, fue consumado al principio de su ministerio, y como a las 12 de la noche del tercer día de la fiesta, porque esas fiestas, hermano, eran de 7 días. Ese no es como los cumpleaños que usted hace en McDonald's, que aquí le McDonald's por 2 horas para cantarle cumpleaños al niño. En la época de su matrimonio duraba 7 días. De 3 a 7 días. Y había que invitar al pueblo, había que invitar a la comunidad. Y el novio era el que tenía que pagar la comida y la bebida. Así que ese novio tenía que pagar a esa muchacha que se estaba llevando. Eso no es como ahora, que hay muchachos que convencen a la muchacha con un anillo de cartón y con pura promesa. Mi amor, dame un adelanto de efectivo, que yo te voy a comprar una casa, un carro, un yate, un apartamento. No, había que demostrar. Y viene el matrimonio y al tercer día, dice la Biblia, se acabó el vino. Y ese vino que se acabara no era cualquier cosa, porque para el contexto bíblico de esa época era una vergüenza familiar y comunitaria que usted empezara un matrimonio, y que el matrimonio era una vergüenza para el novio y para la familia del novio, y que de repente a mitad del matrimonio se acabara el vino. Eso era vergonzoso, eso era una vergüenza, eso era una falta de respeto. Le estoy hablando del contexto del siglo I de Jesús. Es para que lo entiendan, porque hoy en día no se acabó la cerveza, se acabó el vino, se acabó la cerveza, bueno, se acabó la fiesta, todo el mundo se va. Pero en aquella época era una vergüenza social, para los que no lo sabían. Y hago un paréntesis aquí, mucha gente, y yo creo que hasta yo, en mis épocas en mis otras épocas, tal vez, uno llegó a menospreciar este milagro o a echarse bromas. Bueno, si el Señor multiplicó el vino, ¿qué de mal tiene echarse una cerveza o beber? ¿Sabes que hay gente que dice eso? Pero es que el milagro de las bodas de Caná no es para justificar el licor. Detrás del milagro de las bodas de Caná de Galilea es Cristo, salvando y rescatando la dignidad de una familia. Me encanta, porque Cristo vino a salvar y a rescatar nuestra dignidad como seres humanos. Gloria a Dios. Eso fue lo que Jesús salvó en las bodas de Caná de Galilea. Jesús salva a una familia de una vergüenza. Era el prototipo de lo que Cristo venía a hacer en la tierra: restaurar al ser humano, restaurar la familia, salvar tu dignidad, darte una nueva identidad. No se trató del vino, se trató del nuevo pacto que trajo Cristo para restaurar la dignidad del ser humano. Alabado sea Dios. Tu dignidad, mi dignidad, mi identidad. Eso es bodas de Caná de Galilea: restauración, salvación de una familia, protección de la vergüenza. No es, ¿y qué interés iba a tener Jesucristo en hacer vino para tener borracho medio mundo? No. Entonces hay gente que se agarra de ese milagro. Y no, eso no es lo destacable, pues era una fiesta y la gente bebía. Tampoco le voy a decir que el vino, no, que el vino que Jesús multiplicó, que trajo milagroso, era sin alcohol y orgánico. No, era tan bueno, diga conmigo, tan bueno, que el jefe de la fiesta dijo: ¿y por qué dejaron este vino tan excelente para el final? Siempre el mejor vino se da primero y el peorcito se da para el final. Por razones obvias, porque al final de la fiesta todo el mundo está borracho, ya la gente no sabe ni cómo se llama. Entonces, ¿cómo van a dar el vino bueno al final? ¿Sabe por qué? Era un prototipo de que lo que el Señor tiene para nosotros es mejor que toda la ley, que todos los tiempos de condenación, que todos los tiempos de muerte. Cristo inauguró la mejor temporada de vida y salvación para el ser humano, y esa temporada tú la estás disfrutando y sentado y dale la gloria a Dios, porque naciste bajo la gracia, naciste bajo el amor, y el mejor vino lo tiene Cristo para sus hijos ahora. Abrace a alguien y dígale: Él tiene mejor vino para ti. Y hay algo que me llegó de esta historia, que por cierto no he llegado al punto donde iba a llegar, pero tengo que decirlo. Me encanta, y no se ponen esta palabra: a ti que estás sentado. A algunos de ustedes les parece que les cogió la tarde en la vida por algunas cosas. Algunos de ustedes han estado orando por cosas y dicen:
El Señor se olvidó, ya se acabó el vino en mi vida, entre comillas. Estoy como vieja o viejo o arrugado, ya no hay nada que hacer. Se acabó la fiesta en mi vida y yo tengo que decirte una cosa. Prepárate, porque se acabó lo tuyo. Te felicito porque ahora empieza lo de Él. Dale una gloria al Señor. Ahora empieza lo de Él en tu vida, en tu familia, tu ministerio. Me encanta Jesús, me encanta la historia, porque la historia es un cambio. Cuando la gente dijo se acabó la fiesta, porque sin vino no había fiesta, hermano. Jesús dijo, no, ahora es que empieza. Y el vino que yo traigo es mejor que lo que tú te habías bebido antes de hoy, dice Cristo. Pero deja que el Señor obre. Y me encanta María. Y me encanta María porque María... Yo sé que nosotros los protestantes tenemos una duda ahí con los católicos. Los católicos exaltan mucho a María ahí, la madre de Jesús. Porque María le dice a Jesús, ¿verdad? En la fiesta, se voltea, tipo señora Amanda, que mi mamá ve esto por YouTube en Venezuela, ¿saben? Mamá me problemas con mi mamá. Esto igualito que mi mamá me hubiese dicho a mí. Me hubiese mirado, mamá. Mire, ¿y usted qué va a hacer? ¿Se va a quedar ahí sentado? Así me hubiese dicho mi mamá. Mi mamá sabe que es verdad, ella me está viendo. Ella va a ver esta predica, después me va a llamar y me va a regañar. Pero mamá, usted me hubiese dicho lo mismo. No va a hacer nada. Ve a ver, llame, haga algo. Bueno, eso fue lo que María hizo. Volteó y vio a Jesús. Y le dijo, se acabó el vino. Y Jesús le dijo, ¿y eso es qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Yo le hubiese dicho a mi mamá, si mi mamá me dice a mí, mira Jacobo, ¿y vos qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar ahí sentado? Yo le hubiese dicho a mí, eso es problema mío, paso yo ni bebo. Hermano, mire, yo no bebo. Yo no bebo. Mire, en estos días, por la celebración del, ¿cómo se llama? Nuestro aniversario, yo no publiqué fotos ni nada de eso porque yo también estoy madurando de que uno no tiene que estar publicando la vida de uno, todo lo que hace ahora hay que publicarlo. Yo lo guardo para el recuerdo, algunas cosas las publico, pero fuimos a aniversario, yo le brindé un almuerzo a ella que ella quería hace años, que yo la brindara en un sitio donde hay que pagar, pero se come bueno, pero es que eso es mi regalo para mi esposa, 24 años de casado, no lo voy a celebrar con un perro caliente en la 19 a esta altura. Lo hacíamos cuando estábamos más muchachitos, ¿sabes? Bueno, porque uno de novio, pues, ¿cómo enamoré yo a Karen? Apunte perro caliente, no le diga. Cuando éramos novios, vamos a comer perro caliente, un despedi se llamaba. Y una felicidad para nosotros empezando, pero ya a esta altura uno busca darle un regalo lo mejor que pueda. Y él me ha dicho, yo quiero ir a comer ahí. Entonces ya le dije, vámonos, porque ya tengo cómo. Y si no tengo la tarjeta de crédito, pueden, en nombre del Señor. Entonces, vámonos a comer, porque son 24 años. Y fuimos a comer. Y entonces ahí llegan y lo atienden a uno con una felicidad, claro, por lo que le van a cobrar. Eso nos tomaron fotos, nos grabaron un video en Tierra Gaucha, se llama, creo. Ese es un grill. Ustedes saben que yo amo la carne y mi esposa también. Y tal, y una cosa. Y llega un mesonero, y llega otro, y uno dice, oye, eso es importante, digo yo, ¿no? Y tal, y quiere que. Y nos grabaron un video y tal. Y muy bueno, por cierto, vaya, prepárese, pero vaya. Prepárese por fe, pero vaya, porque lo va a recordar lo bueno. Y de repente llega el carrito de las bebidas y le vamos a preparar una bebida especial porque te la hacen porque sí. Y yo no me acuerdo si era un caipiriña se llama. Y como yo no sabía que decimos, déjenos eso, a ver. Y yo la pruebo. Y yo, eso es chiquito. Y yo sí me lo tomé. Y se le brindamos. Eso no me va a mandar al infierno, yo hermano, para que también nos pongamos en el equilibrio de que si yo pruebo una cosita así o si yo pruebo ahí, entonces yo no voy a matrimonio y yo no voy a brindar porque me voy al infierno. Hermano, hay otras cosas que te pueden mandar al infierno y no es probar un vasito para brindar, porque a veces hay gente que tiene la lengua tan terrible, no se toman un poquito de vino, pero tienen la lengua que le da la vuelta al Spring Hill y vuelve otra vez. Bueno, este es otro tema. Y yo vengo y brindamos. Hermano, yo me mareé. Es que como yo no bebo, yo me mareé, mire, yo me mareé, yo estoy mareado, porque yo no bebo, yo nunca he bebido, o sea, yo no fui un hombre de beber, yo soy un hombre de un brindis, una cosa. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque Jesucristo no fue allá a multiplicar el vino, porque Jesucristo ni bebía, tal vez. No se trató del vino. El Señor no va a hacer milagros para saciar tu vanidad o la mía, pero ¿sabes qué milagros va a hacer mi Señor Jesucristo por ti? Todo lo que tenga que ver con restaurar tu dignidad, tu identidad, tu futuro y tu vida. Y me encanta que cuando llegamos a esta parte del milagro, que ahora es 3:30, póngase de pie para yo ir terminando, porque aquí voy. El músico se me fue. Y termino con esto. En ese milagro donde ya todo parecía perdido, ¿cómo se activó este milagro?
¿Cómo se activó? Lemuel no toma el ejemplo de su pastor, no se toma una caipiriña porque es muy fuerte para los que no bebemos. Yo, un niño de Dios. Si yo me tomo una soda con agua y ya me mareo, pero bueno, eso sí es así. Y Jesús dijo esto, no, María dijo esto. La fe de María es increíble, porque yo veo es una mujer de fe. María fue una mujer de fe. María dijo, aquí tiene que pasar un milagro. A veces tenemos que tener esa fe de María. Bueno, Señor, ¿qué vas a hacer? Porque no vamos a terminar igual. Pero ella dijo una frase que retumba en 2000 años de escrita la palabra y tiene que ver con el tema. ¿Saben qué dijo María? Hagan lo que Él les diga. Sométete a Dios. Piensen esto. María le dice a Jesús, ¿qué vas a hacer? Y después le dice a todos, hagan. Eso es sometimiento. Y luego se va para Jesús, que no era ni maestresala, ni experto en vinos, ni trabajaba en la tierra gaucha, ni nada de eso. Y le va a dar órdenes a los que dirigían el matrimonio y les iba a decir, tomen estas 6 tinajas de ahí, por favor, y llénenmelas de agua. Eso era una locura. No tenía sentido. Pero someterse a Dios es hacer lo que Él nos diga. Y punto. Y cuando yo llego a ese nivel con mi corazón de hacer como Él me dice, yo entro bajo autoridad. Y cuando yo entro bajo autoridad, pasan 3 cosas. 1, los milagros suceden. Porque el agua se transformó en vino. Ellos hicieron lo que Él les dijo. 2, el enemigo tiene que huir. Porque donde estamos bajo autoridad divina, Satanás no puede tocar ni un pelo de tu vida. Y 3, te vas a encontrar cumpliendo el propósito perfecto de Dios en tu vida. Y quiere que le diga una cosa. Hay alguien que dijo las mismas palabras en el Génesis. Cuando vino los 7 años de hambre y 7 años de abundancia en Egipto, ¿recuerdan? Con José. Cuando vino el hambre, la gente le dice al faraón, tenemos hambre. ¿Y sabe qué dijo el faraón? Vayan con José y hagan lo que él les diga, la misma frase. Y José sabía lo que había que hacer. Y vino el milagro y había abundancia. ¿A dónde quiero cerrar? Someterse a la autoridad de Dios es, Señor, tú tienes la razón, voy a cambiar mi vida. 2, saber escuchar en vez de hablar. Porque Dios pone a ti autoridades para guiarte, para enseñarte, y a veces tú no escuchas. En Génesis fue la voz de José la que el pueblo tuvo que escuchar para saber dónde estaba la comida guardada. Y en esa fiesta escucharon a Jesús y el vino nuevo fluyó. Cuando tú y yo nos sometemos a Dios voluntariamente, fluyen los milagros, fluye la protección y fluye el propósito. Mi pregunta para terminar este mensaje, que terminaré después los otros 2 elementos: ¿en qué áreas de nuestra vida necesitamos someter a Dios nuestro corazón? Vamos a pensar un poquito. Todos, yo tengo que pensar con usted. ¿En qué áreas tenemos que someter a Dios, someternos a Dios? ¿Cuáles son las áreas de tu vida y la mía donde tenemos que someternos a Dios? ¿No será que por eso hay milagros trabados, problemas no solucionados, espíritus incorrectos dañando tu cosecha? Porque no hay obediencia total. Sigues peleando con Dios. Hermanos, la base de la autoridad es esa. ¿Saben qué medité yo sobre eso? Que mientras que yo esté de rodillas ante Dios todos los días, yo tengo que ir todos los días a la cruz, todos los días, tomar un tiempo, mientras que yo esté de rodillas ante Dios y decida hacer su voluntad, aunque no me parezca lógico, aunque eso no me traiga fama, aunque eso no me traiga dividendo, mientras que yo obedezca a Dios y me asegure de hacerlo, a veces no va a ser confortable, ni te van a aplaudir por eso, pero mientras que yo lo haga, voy a salir cada día confiado que aunque ande en el valle de la muerte y de la sombra, tú estarás conmigo y tú me infundirás aliento. Mientras que yo me someta a Dios, voy a vivir lo que dice el Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. Puede ser que tu vida no sea famosa, no te sientas confortable y tengas muchas dudas, pero si tú estás segura o seguro de someter tu vida a Dios, camina tranquila, tranquilo,
porque el enemigo no te va a poder tocar y Dios te va a dar la victoria. Aunque el camino no sea confortable, si estoy sujeto a Dios, el enemigo no me puede tocar. No se trata de los gritos que le deja al diablo, se trata de cuánto obedecemos a Dios.